Primer aliento lo tomaste en una lujosa mansión en Italia, donde varios guardaespaldas montaban guardia. Tu padre era un mafioso y tú eras su heredero. Ser un capo de la mafia significaba estar en la cima del mundo criminal. El poder, el dinero y todo lo que deseabas estaban al alcance de tus dedos. Por supuesto, aún faltaba mucho para que ocuparas el asiento, pero en la mafia, incluso los bebés tenían muchos problemas. Tenías que preocuparte por sufrir traición, incluso de bandas rivales o de tu propia familia. Es decir, cuanto más rápido pudieras crecer, mejor. Estabas bajo amenaza de secuestro e incluso de asesinato. Sí, aunque fueras un bebé adorable, la gente intentaba matarte. Aquellos que tenían conflictos con tu padre intentaban secuestrarte, o las personas a las que tu padre les había pisado los talones te usaban para vengarse. Por eso, pasaste tu infancia cuidándote siempre las espaldas. Saber que en cualquier momento alguien podría intentar matarte a ti o a tu familia no era para nada una infancia agradable. Además, ver a tu padre matar gente todos los días hacía que tu niñez fuera aún más aterradora. Es decir, mientras la mayoría de los niños jugaban con juguetes, tú veías a tu padre matar al menos a 5 personas por semana, y la única cosa que no podías hacer en la mafia era contarle a alguien lo que veías. De lo contrario, te convertirías en uno de los hombres de los que tu padre se había encargado. Entre sobrevivir a algunos intentos de secuestro y pasar por procesos de encargarte de algunos hombres, lograste llegar sano y salvo a los 7 años. En este proceso, tuviste un hermano varón. Es decir, tal vez podría ser un rival, pero el mayor eras tú. Por eso, el asiento te pertenecía a ti primero por derecho. Aunque el oficio de tu padre te esperaba listo, era necesario que recibieras educación. Por supuesto, durante este proceso ibas y venías a la escuela de nuevo con tus guardaespaldas. Mientras estabas en clase, los guardaespaldas vigilaban la entrada y la salida de la escuela. Incluso los antecedentes de los profesores que daban clase en la escuela eran reportados solo a tu padre, para que un hombre de una banda rival disfrazado de profesor no entrara en tu salón a darte una última lección. Sí, la educación podía moldearse hasta este punto, porque tu padre tenía tanto influencia como dinero. Es decir, algo te inquietaba en la escuela, se solucionaba con una llamada y un poco de soborno. El soborno, según la magnitud del favor hecho, a veces podía ser un coche y a veces incluso una casa. Sí, literalmente una casa, porque tu padre tenía dinero, pero muchísimo dinero. La mafia ganaba dinero con el tráfico, producción y distribución de drogas y alcohol, prestando dinero a la gente con intereses muy altos y con el negocio del juego. Cuando los que pedían prestado no podían pagar, la mafia resolvía el asunto con sus propios métodos, y esto no era nada agradable. Organizaban apuestas deportivas, casinos subterráneos y loterías ilegales. Daban cantidades locas de dinero a un atleta o a un árbitro para asegurar que el equipo que ellos apoyaban ganara. Probablemente la forma más aterradora de ganar dinero era el tráfico de personas. Sin importar si eran mujeres, niños o ancianos, cada persona era un billete de banco. Secuestraban personas, mayormente del extranjero, para sus órganos o para ciertas fantasías. En fin, no hace falta entrar mucho en detalles, pero era tan aterrador como imaginas. El dinero ganado ya es ilegal. Por eso, no hay cosas como impuestos o retenciones de impuestos, todo iba directo al bolsillo. En fin, tú en tus años escolares aprendiste a guardar secretos desde pequeño. Habías sido testigo de muchos asesinatos, pero no podías contárselo a nadie. Es decir, de todos modos, no tenías amigos. Los niños tenían miedo incluso de hablar contigo porque sus padres se lo advertían. Pero eras considerado relativamente afortunado en comparación con otros hijos de mafiosos, porque la mayoría de los mafiosos ni siquiera permitían que sus hijos fueran a la escuela. Llegaste a la adolescencia de forma asocial, llevando una vida educativa aislada de otros niños. A esta edad, dejaste de estudiar y empezaste a aprender los negocios de tu padre. Te ocupabas de cosas como recaudar dinero para tu padre, llevar mensajes o hacer pequeños trabajos. De nuevo, no era muy de acción, pero al menos todavía no matabas a nadie. Podías tratar con algunas personas además de tus guardaespaldas. Por supuesto, no tenías conversaciones triviales tampoco, porque estos años eran también los años en los que se reforzaban la lealtad y la disciplina. Los miembros de la mafia daban importancia a la omertá, es decir, la ley del silencio y la lealtad a la familia.
Se te enseñó muy claramente que nunca debías hablar con la policía o con extranjeros. El honor de la familia estaba por delante de todo. Después de demostrar que eras leal cumpliendo con éxito las tareas encomendadas, llegó el momento de aprender a usar armas, porque en cualquier momento podrías necesitar encargarte de trabajos más sucios. Entre las armas más utilizadas por la mafia estaban las pistolas, revólveres, rifles, ametralladoras y explosivos. Eran famosos por poner bombas en los coches. En el momento en que la víctima subía al coche y giraba el contacto, explotaba y no había oportunidad de salvación. Pero el arma más icónica era la Tommy Gun. Este arma era el símbolo de la mafia. No importaba si era una persona o 10 personas. Bastaba con irrumpir entre ellos con la Tommy Gun en la mano diciendo que del poco se va poco, del mucho se va mucho. Generalmente quien sostenía la Tommy Gun sobrevivía. Además se usaban con frecuencia navajas automáticas y coches blindados, porque todos en la ciudad intentaban matarte. Tenías que ir en tu coche incluso a un lugar a 2 manzanas de distancia. Es decir, caminar la mayoría de las veces significaba el suicidio. Con estas rutinas llegaste a los 20 años. Aún no era segura la edad en la que te convertirías en jefe de la mafia. Algunos tomaban el mando a los 20, otros a los 30, otros a los 40. Por supuesto, si vivían hasta esas edades. En fin, ya habías llegado a los 20 años, era tiempo de consolidar tus entrenamientos con armas. Es decir, te hiciste cargo de los trabajos sucios de tu padre en todo el sentido de la palabra. Iniciaste varios proyectos de edificios y usaste los cimientos de hormigón como fosas comunes, fundaste múltiples lavanderías y ganaste millones de dólares sin lavar ni una prenda. Sí, era la forma más fácil de lavar dinero. Todo el negocio se movía en efectivo. Por eso no se podía rastrear. Llegaste hasta los 22 años haciendo crecer aún más los negocios sucios. Por eso, tu padre ya te cedió el asiento. Al mismo tiempo le dijo a tu hermano que te apoyara como tú lo hiciste con tu padre. Pero lo malo es que cuando te convertiste en el patrón, tu vida se volvió aún más difícil. La policía, las bandas rivales, incluso los miembros de tu propia familia, querían matarte. Por eso tenías que andar constantemente con guardaespaldas. La policía estaba siempre sobre tus talones. Dispositivos de escucha, informantes, recolección de pruebas. Su objetivo era matarte o encarcelarte de por vida. Después de ser el patrón, mantener el asiento era un trabajo por sí solo, pero tú de alguna manera te las arreglabas. Habías pasado algunos años sin problemas. Sin embargo, a medida que avanzaba tu edad, la situación empeoraba. Cuando llegaste a los 30, se esperaba que te casaras y tuvieras hijos para que la mafia continuara después de ti. Pero meter a una mujer en tu vida significaba ofrecer un nuevo paquete de rehenes a las bandas y una persona más que proteger. Por eso, no pensabas mucho en casarte. Sí, tenías mucho dinero, pero los problemas legales, los cambios políticos o las redadas policiales podían destruir todo tu imperio. La mayoría de los capos de la mafia a tu alrededor o pasaron mucho tiempo en prisión o fueron víctimas de un asesinato. Es decir, había una serie de problemas que ni el dinero podía resolver. A los 35 años, sobornaste a algunos policías para que hicieran la vista gorda ante un cargamento de drogas. Sin embargo, uno de ellos dijo que no quería tu dinero sucio. Por supuesto, esta no era una respuesta que pudieras aceptar. Diste a tus hombres la orden de ejecutarlo. Los hombres que enviaste para la ejecución fueron capturados por el oficial de policía. Es decir, sabías que tus hombres no hablarían aunque murieran, porque si hablaban, morirían de todos modos. Pero el miedo a ¿y si hablan? ¿Te bastó? De acuerdo, habías llegado sano y salvo a los 35 años. Tenías muchísimo dinero. La cantidad de gente que conocías no tenía límites, pero siempre tenías que vivir en las sombras. Tenías miedo incluso de formar una familia. Este no era un tipo de trabajo del que pudieras renunciar. Por eso pusiste tus ojos aún más arriba. Decidiste globalizar tus negocios, abrirte hasta América. Querías llevar tu carrera mafiosa a la cima con un casino en Las Vegas, lo cual no sería muy difícil, porque Las Vegas ya era un lugar fundado con inversiones de la mafia. Con unas pocas llamadas telefónicas y una gran cantidad de dinero, te convertiste en dueño de un casino. Ahora podías ganar mucho más dinero por la vía legal. Tus últimos pasos habían causado una gran repercusión en el mundo subterráneo. Ahora te rodeaban más amigos que enemigos, porque vivías en un periodo en el que tenías más influencia que nunca y más dinero que nunca. En este periodo, decidiste ceder el asiento de la mafia a tu hermano y finalmente casarte y tener hijos.
Hiciste una boda discreta entre ustedes, lejos de las miradas, y diste el primer paso hacia el matrimonio. No debías anunciar mucho tu boda, porque los policías ya hacían todo lo posible para entrar en las bodas de la mafia. Infiltrarse en la boda significaba aprender las conexiones del mundo subterráneo. Es decir, las bodas de la mafia eran, en cierto modo, una reunión masiva de la mafia. En el tercer año de tu matrimonio, se habían añadido hoteles a tus casinos. Ahora ganabas mucho más dinero que con el tráfico de drogas o armas. Tu hermano seguía llevando los negocios sucios en segundo plano. Multiplicaban su fortuna cada día que pasaba. Cuando llegaste a los 40 años, tu esposa dio a luz y tomaste en brazos a una niña. Estabas decidido a no hacerle vivir a tu hija una infancia como la que tú viviste. Compraste una isla y te ocultaste de la sociedad por un tiempo. Pasaste como un fantasma. Después de 7 años, regresaste a la ciudad. Tu hermano había hecho crecer los negocios aún más. La mafia continuaba con más fuerza que cuando la dejaste. Cuando volviste a la ciudad, ya no eras un hombre muy conocido. Esto facilitó aún más tu vida. Enviaste a tu hijo a la escuela, luego a la universidad, luego lo casaste y tuviste un nieto. Pasaste tiempo con tu nieto. Al mirar atrás, habías acumulado innumerables recuerdos. Contrario a lo que se piensa, el dinero traía mucha felicidad, pero siempre que fuera seguro. Después de unos años de ser testigo del crecimiento de tu nieto, cuando superaste los 70 años, diste tu último respiro de forma natural. Amigos, para determinar los nuevos contenidos, pueden participar en la encuesta del perfil. Si no están suscritos, no olviden suscribirse y darle like al video.